Hola, buenas tardes. Ya aquí estáis todos aguantando el pie del cañón. Voy a intentar ser concisa, lo más breve posible, pero sí que por lo menos dar las pinceladas principales para que conozcáis la modalidad de la administración. Intentamos llevar a cabo un instrumento que se presenta con un horizonte tan esperanzador en lo que es el apoyo a la infancia y la familia como es la mediación familiar. Y voy a empezar con lo primero de todo, agradeciendo a la organización de esta jornada por estar aquí, a la directora, a Pepa, a Marta, a todos mis compañeros de la dirección general, a todos mis compañeros de los servicios de protección de menores, de prevención y apoyo a la familia, a la oficina de menores, al cuerpo de letrados, al Consejo Andaluz de los Centros de Menores en Andalucía, al Defensor del Pueblo y por supuesto a todos los asistentes, jueces y magistrados, donde además este tema precisamente que vamos a tocar, creo que la impronta que se le dé desde donde vosotros trabajáis pues también es muy interesante y le puede dar mucha luz a esta materia. Y voy a comenzar con una frase, si me da tiempo terminaré con un verso. La frase por la que quería comenzar es que los últimos serán los primeros, no por lo que estamos en esta mesa, que para mí es un lujo compartirla con todos los que estamos aquí en el ámbito de la prevención, sino precisamente por lo que es la prevención en sí misma, que se han de constituir como los cimientos sobre donde tiene que pivotar lo que es la protección de menores. Eso se ha pregonado siempre, pero en la realidad es que muchas veces se ha quedado en un segundo lugar. Como bien puso Antonio Molina, tenemos varios tipos de prevención. La primaria, en la que se debe acceder a todas las familias, a todos los servicios que están a disposición de cooperación universal. La prevención secundaria, donde están los servicios de prevención a apoyo a la familia precisamente. Y la prevención terciaria, donde están ya los servicios especializados de protección de menores. Bueno, pues con todo esto voy a intentar plasmar en una introducción el porqué, ya entrando en materia sobre la mediación familiar, cómo se enmarca, y os voy a hablar un poquito muy rápidamente de la ley de 2009, que es el marco jurídico con el que contamos ahora mismo en Andalucía, y el desarrollo reglamentario, las pinceladas que se trata de aportar y que le dan luz al porqué de la ley. En cuanto al marco jurídico, es muy importante tener en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, por supuesto, donde se constituye con los derechos y deberes y con lo que se trata de reflejar el que el niño sea el eje sobre el que se constituyan todas las políticas públicas. De ahí que cuando hablamos, por ejemplo, del artículo 39 de la Constitución, nos estamos refiriendo a que los principios rectores de la política social y económica, los poderes públicos aseguran la protección social, económica y política de la familia, o el artículo 103 de la Constitución, donde se dice que la administración pública tiene que servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con una serie de principios. El artículo 148.20, donde se le da potestad a las comunidades autónomas para asumir competencias en asistencia social. Y por supuesto la Ley 92 de 26 de noviembre, donde se regula el régimen jurídico de las administraciones públicas, el procedimiento administrativo común. Me quedo con las ideas de que tienen que actuar con los criterios de eficiencia y servicio al ciudadano, y que sus relaciones con los ciudadanos tienen que actuar de conformidad con los principios de transparencia y participación. Asimismo, una ley orgánica 196, que ya ha sido ampliamente vista, debatida a lo largo del día en cuanto al interés superior de los menores, y la ley 198 del 20 de abril de protección jurídica del menor, con los derechos, deberes y el ámbito competencial que además instituye dentro de las distintas administraciones públicas, local y autonómica que se encuentran en Andalucía en cuanto a la defensa de los menores. Aquí, pues ustedes lo que he empezado a decir, que la protección a la infancia es el conjunto de actuaciones tendentes a garantizar esa integral de protección a la vida normalizada, y encontramos las dos vertientes, la acción protectora, pero sobre todo proteger el bienestar infantil, y de ahí que la promoción y prevención son las que animen las políticas de atención a la infancia. En este sentido, la mediación familiar está dentro de las competencias que se asumen por parte de la Dirección General de Infancia y Familias, dentro de las competencias que el artículo 61 del Estatuto de Autonomía recoge para lo que es la Junta de Andalucía. Dentro de las actuaciones de prevención y apoyo a la familia nos encontramos con varias actuaciones dependiendo de la situación
de prevención en la que nos encontremos. Si hablamos de la mediación familiar, pues estamos hablando de programas dirigidos a familias en infancia en situación de vulnerabilidad o dificultad social, donde coyunturalmente existen situaciones de crisis o realmente se producen situaciones de riesgo que hay que paliar. El porqué de la mediación familiar, pues todo subyace en los cambios sociales que a nivel general se están sufriendo y que afectan a las estructuras familiares. Estas nuevas formas de convivencia pues, provocan conflictos que afectan a las relaciones padres e hijos, sobre todo por la instauración en España del divorcio, de las separaciones. Ahí existen rupturas y disputas judiciales ante esos incumplimientos. Eso por una parte, que tienen un ambiente judicializado, por supuesto. Pero asimismo también nos encontramos con conflictos intergeneracionales, padres e hijos, que enriquecen mucho lo que es el devenir y la evolución que pueda tener la sociedad, pero también pues, requieren un tratamiento especializado que desborda incluso a educadores o a los propios padres. Y por supuesto también algo muy enriquecedor que tenemos en Andalucía y que además se ha visto antes, el crear un servicio post-adopción, la búsqueda de los orígenes de los hijos y hijas adoptados y todo lo que ello conlleva en cuanto a las interrelaciones que subyacen y que se intenta dar luz a cómo regular este tipo de situaciones. Pues aquí el sistema judicial, al mezclarse temas legales y emocionales afectivos, pues puede llegar a tener una serie de carencias que es importante poner sobre la mesa y por lo tanto aparece la mediación como un instrumento útil para llevar a cabo la resolución de estos conflictos. En la fundamentación legal a nivel europeo, pues encontramos la recomendación número 98. Aquí se hace un examen exhaustivo de las situaciones que se viven en las familias ante separaciones y divorcio y se concluye la prioridad de garantizar la protección del interés superior de los menores y de constituir la mediación como un medio apropiado para la resolución de los litigios. Además, en la legislación procesal también se favorece el arreglo prejudicial. ¿Cuál es el concepto y que lo diferencia de otros métodos de resolución de conflictos como la conciliación o el arbitraje? Pues aquí estamos hablando de un procedimiento para la gestión de conflictos en que las partes acuerdan que una tercera persona que es cualificada, imparcial y neutral les ayuda a alcanzar un acuerdo que les permita resolver el conflicto que les enfrenta sin necesidad de someterlo a la decisión de una autoridad judicial. Si bien estos acuerdos luego, en su caso, pues tendrán que tener, por supuesto, el referendo judicial por separado de acuerdo a la normativa. ¿Cuáles son las características? La voluntariedad de las personas que se someten a un proceso de mediación, la imparcialidad y neutralidad del tercero que intervenga y además es muy importante que también lo diferencie, lo hace genuino en que la mediación tiene la misma importancia se llegue o no a un acuerdo en el hecho de que lo importante, como dicen todos los expertos, que es el que haya habido mediación. ¿Por qué? Porque con la mediación se trata de ir más allá, que las partes lleguen a solucionar sus problemas de una manera autónoma y que además que esa autonomía sea algo tan intrínseco que les ayude a afrontar posibles conflictos con los que se puedan encontrar en el futuro. Y con independencia de la diversidad de conflictos, el bienestar de las menores y de los menores tiene que ser la prioridad. Esto es lo que hace también que nos incardinemos en lo que llamamos la mediación familiar, que lo distingue de otro tipo de mediaciones que pueda haber en el ámbito civil, el mercantil, penal y otras experiencias que pueda haber de este tipo. ¿Cómo se afronta desde la Administración, en este caso desde la Consejería, los programas de mediación familiar? Pues comienza su andadura en el año 2001. Se empezaron a subvencionar en la provincia de Granada, si bien se fueron a partir del 2003 incardinando en cada una de las provincias. Con la orden del 3 de marzo de 2006, por la que se convocan subvenciones para financiación de programas específicos, como también el de abusos sexuales o los antiguos puntos de encuentro familiar, se pretende que se consolide un recurso, unos servicios que se constataban como útiles y necesarios para el avance social y para poder prestar ese servicio que se estaba demandando. Este servicio especializado, por una parte, que las partes tienen la resolución de conflictos en procesos de separación, de conflictos intergeneracional, pero va más allá. Y que también, al contemplar las necesidades de los menores, también se ofrece un servicio de orientación familiar, de manera que no todo el mundo, por el hecho de la mediación, ya está preparado para ello,
sino que a lo mejor pues se requiere primero una técnica, una preparación, y por ello también nuestros programas de mediación familiar intergeneracional podemos decir que están dentro de lo que es las políticas de apoyo a la infancia y familia, dentro de lo que es la parentalidad positiva. Este concepto que se comenzó a unar a partir del Consejo de Europa, de una recomendación de 2006, anima a todos los estados a trabajar en esa línea. Esa es una prevención más primaria, pero gracias a esta parte de orientación familiar también se puede encarrilar aquí. Una evolución muy somera para que os hagáis una idea, pues desde que se empezaron a implantar con carácter consolidado desde 2007 al 2010, como veis, hay una línea descendente en lo que es el número de casos que se han tenido en los programas. Siempre la mediación intergeneracional, y esto es algo muy interesante de destacar, ha superado a la mediación familiar. En cuanto al número de menores, pasamos de 414 en el 2007 a 696 en el 2010. En cuanto a porcentajes, hemos recogido los años en los que ha habido una consolidación mayor, que a nivel estadístico suelen ser en el segundo y tercer año de implantación de un programa. Pues en la mediación, en el número de casos, pasamos a un incremento del 2008-2009 de un 13,68 en la intergeneracional y en la mediación familiar de un 14,86. Pero fijaros, el número de menores que fueron objeto de seguimiento en estos programas, llegan a un 15,43% de incremento en el 2009. No es suficiente, pero al menos se constata que es un recurso que se necesita. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues, aunque comenzó esta andadura, pero sí es verdad que a través de lo que se decía desde Europa, desde las normativas que instaban a los estados a llevar a cabo políticas adecuadas y la defensa de la mediación, pues comienza un proceso de elaboración legislativa que se impulsó en el 2005. Aquí sí que es verdad que se puede decir que todo ha estado basado en la participación y la búsqueda de consenso de todos los agentes. Aquí no ha sido de dos fases interesantes, sino que ha participado todo, administraciones públicas, entidades privadas, ámbito judicial, fiscalía, todos los que tienen algo que ver con esta método de resolución de conflicto han podido dar su impronta para poder dar luz a lo que es la ley de 2009 del 17 de febrero, reguladora de la mediación familiar en Andalucía. Se aprobó por unanimidad el 11 de febrero de 2009 y fue la primera ley de esta legislatura, de esta última legislatura que estamos viviendo. Los principales contenidos, pues se define la mediación, como hemos visto anteriormente, quién puede solicitarla, los conflictos de los legisladores, las personas mediadoras y los tipos de personas mediadoras, se habla del registro de mediación familiar, del procedimiento y la contraprestación y se establece un régimen sancionado. Los principios de la mediación familiar, la voluntariedad de que las personas lo hagan de manera libre y se sometan a este tipo de resolución de conflictos, el interés de las personas menores de edad de las personas en situación de dependencia, la imparcialidad y neutralidad para que ese tercero, el mediador, no influya en ningún tipo de decisión y tampoco tome partido, la confidencialidad y el secreto profesional de la persona mediadora, el carácter personalísimo, no puede haber representación en el proceso de mediación, la buena fe que se presume de las partes para alcanzar los acuerdos y la flexibilidad, es decir, el mediador debe adaptarse a las necesidades también que puedan presentar las personas que estén en ese proceso. Se establece una concepción amplia de la mediación familiar y no solamente es para temas de separación y divorcio, sino que también pues, va más allá, se convierte pues, en una pieza clave para conflictos que puedan darse en el seno de una familia. Sin embargo, pues, como cualquier figura jurídica no es algo ilimitado, sino que tiene también su marco. El caso en el que está contraindicado es cuando uno de los miembros de la pareja se constate que no puede llevar a cabo el control de su voluntad y no puede asumir compromisos y por supuesto en aquellos casos en los que exista violencia de un miembro contra otro de las partes en conflicto. Los conflictos de mediación familiar, como he comentado, pues hay una ampliación, entonces pues nos encontramos con que completamente se detalla en la ley todos aquellos conflictos que pueden ser objeto de mediación, ya separación matrimonial, cuestiones relativas a derechos de alimentos, situaciones de dependencia, se establece hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, personas situadoras, el ejercicio de patria potestad y de la curatela, los conflictos derivados del régimen de lista de comunicación con nietos y nietas, con abuelos y abuelas, muy significativo después de la reforma del Código Civil. En el tema de la búsqueda de orígenes y las relaciones entre familia biológica y adoptantes, los conflictos también de acogimiento y la disolución de parejas de hecho. Los destinatarios, pues también al haber nuevos conflictos se incorporan con nuevos tipos de
de personas legítimas para promoverlas. Como ahí veis, pues se establece vínculos conyugales, parejas de hecho, también personas con descendientes comunes, los hijos e hijas biológicos, personas unidas por un vínculo entre parentesco al tercer grado, hasta el tercer grado de personas de afinidad, personas adoptadas, acogida biológica. En cuanto a los derechos de las partes, la ley introduce una serie de derechos y deberes que antes nunca se habían establecido en una norma. Derechos como el que se les diga cuánto va a costar esa mediación o el tiempo en el que se podrá llevar a cabo las sesiones, y en el caso de la persona mediadora también establecen una serie de derechos y deberes. Es interesante de todo esto destacar que en nuestra ley, en cuanto al secreto profesional, por ejemplo, pues se permite que el mediador pueda llevar a cabo una comunicación a la autoridad cuando detecte un hecho delictivo o una situación que pueda afectar contra la integridad física tanto de las personas que trabajan están en la mediación como de personas ajenas en las que lo conozcan. Se amplían las situaciones y para que una persona pueda ser mediadora, si antes solamente los programas estaban personal del mundo de la psicología, del derecho y trabajo social, pues amplían todo lo que tenga que ver con las áreas sociales y además establecen restricciones en registro. Una modificación importante es la contraprestación. Se establecen supuestos de gratuidad, pero cuando exista un nivel de renta equiparable a lo que se establece para la justicia gratuita. Cuando se aprueba la ley de 2009, pues se establece un proceso participativo en el que se sigue reuniendo con personas expertas, con las universidades, los colegios profesionales, para configurar lo que es el registro de mediación familiar, la formación de las personas mediadoras, y se establecen órganos de colaboración y participación. El funcionamiento del registro de personas mediadoras pues se hará desde la Dirección General de Infancia y Familia, descentralizado en las delegaciones provinciales, con un soporte informático, se hará a través del sistema integrado de servicios sociales. Se estructurará en dos secciones, el de personas mediadoras y equipos de personas mediadoras, que al menos deberán estar constituidas por 3 mediadores que tengan distintas disciplinas entre ellos. La formación de la persona mediadora pues, es muy importante porque se le da un sello de calidad a la persona que vaya a ejercer esta profesión, pues se trata de profesionalizarlo mediante la instauración desde la universidad de los cursos de formación. Si bien se establece una disposición transitoria que dé cabida también a las personas que estaban ejerciendo anteriormente como mediador, pero como personas mediadoras, y se acredite su relación en el tema. El órgano de colaboración y participación pues se concibe para a todos los colectivos implicados y impulsar la investigación y que sea un órgano de consulta, supervisión y asesoramiento. Queda mucho por hacer y de esta manera pues se programan unos criterios de buenas prácticas y de realmente avance continuo y adecuado en lo que es esta figura. Muy brevemente nos encontramos también con un proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Hay unas cuestiones de interés, los acuerdos por mediación. Aquí la ley se establece, ya voy a terminar, unas pinceladas. Acuerdos por mediación del proyecto de ley. Habrá que reflexionar sobre el carácter jurídico de esta figura que se llama los acuerdos por mediación. El registro de personas mediadoras, que se trata de que sea estatal y el nuestro autonómico, la temporalidad en el proceso de mediación o el régimen sancionador que según la comunidad autónoma pues también se establece de una u otra manera cuando se quiere hacer un registro único a nivel estatal. Hay una intensa labor que hay de hacer por delante y simplemente terminar con la frase de verso que os decía, que como dice el poeta, caminante en el camino se hace camino al andar, porque precisamente la mediación es un ejemplo de ello. Aquí no se trata de los cazamuros, sino que es un trabajo en equipo.